Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Margarita Palomino, quien es directora del Seminario de Derecho Fiscal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un conversatorio que forma parte de los preparativos del 30 aniversario de la asociación y agradecemos profundamente la presencia de nuestra querida doctora, que nos acompaña con frecuencia en nuestras jornadas de trabajo. Querida doctora, muy bienvenida y muchas gracias por abrirnos su agenda. Al contrario, es un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias, doctora. Pues tenemos muchas inquietudes en relación con su actividad académica y profesional. No sé si quisiera compartirnos en primer término en relación a su vida profesional privada, digamos, antes de llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues yo me dediqué muchos años a la consultoría en materia fiscal. Después de un tiempo de estar en la consultoría me di cuenta que necesitaba mayores elementos, que mis razonamientos se quedaban un poquito cortos y entonces decidí estudiar la especialidad. La especialidad en la División de Estudios de Posgrado, posteriormente continué con la maestría y finalmente con el doctorado. Mi doctorado lo hice en Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, específicamente una propuesta para lograr una mejor redistribución de los recursos en el marco de la coordinación fiscal. Seguí con la consultoría, pero en ese ínter que estuve dentro de la facultad tomando mis clases en el posgrado, me invitaron a participar para formar parte del claustro de catedráticos en el área de Derecho Fiscal. Y me interesó mucho. Tomé un curso porque nos brindan un curso de formación, independientemente de que en la maestría nos dan elementos para la formación, para impartir clase, por supuesto. Nos dieron un curso especializado con los mejores catedráticos que tiene nuestra facultad. Tengo el orgullo de haber recibido clases de maestros tan distinguidos como el maestro Luis Carballo, el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles, el doctor Hugo Carrasco. La primera línea fue quien nos formó. Tomamos clases, nos aplicaron una serie de exámenes y finalmente se decidió quiénes nos incorporábamos a la cátedra de Derecho Fiscal. Alrededor de 5 años después se abre el concurso de oposición, participo en el concurso de oposición y resulto vencedora. Entonces hoy soy catedrática por oposición en la materia de Derecho Fiscal. Años después, en el periodo de la doctora Leoba Castañeda, primera mujer directora de nuestra Facultad de Derecho, me brindan la oportunidad de participar como directora del Seminario de Derecho Fiscal. El Seminario de Derecho Fiscal es un centro de investigación, de formación y apoyo para los jóvenes. Ahí es donde se generan las líneas de investigación, donde se les orienta para que puedan realizar su investigación de tesis formal. Es muy importante porque es la primera etapa en donde se realiza una investigación con el acompañamiento permanente de un especialista, cualquiera de los profesores que imparten cátedra. Y entonces eso les sirve mucho a los alumnos y así nos lo han manifestado, porque cuando participan en alguna institución como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o como un despacho, lo primero que les preguntan es, ¿en qué hiciste tu investigación de tesis? Y esto es muy importante porque se les enseña a redactar, a tener coherencia, hilación y lo más importante, a investigar en fuentes originales, propias de la materia especializada. Y bueno, el profesor que les acompaña, le denominamos director de la investigación de tesis, pues es el que le va marcando, orientando esto sí, esto no, vete por acá. Y la verdad es que han tenido productos muy, muy importantes con reconocimientos, inclusive en concursos del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde han resultado vencedores, cosa que nos da muchísimo gusto, pero además es una herramienta que en el ejercicio profesional les sirve. Porque hoy, pues la característica no solamente es presentar una demanda, sino hacer un razonamiento con ponderación. Y eso implica que investiguen. Y los chicos que están egresando y que deciden hacer su investigación por tesis, tienen estas herramientas, lo cual a mí me parece que es fundamental aportarle al país jóvenes formados, actualizados, pero lo más importante, con una visión integral de lo que es la problemática en el país. Dentro de la gama extensa que tenemos de ramas del derecho, ¿qué fue lo que te llamó la atención para dedicarte mayormente al derecho fiscal? A mí la duda era si me iba yo al derecho social, derecho laboral, o si me iba yo al derecho fiscal.
tuve la oportunidad de trabajar un tiempo, 6, 7 meses aproximadamente, en materia laboral. Y no me sentí cómoda, no me gustó mucho. Sí, es muy bonito proteger a los intereses de los que menos tienen, de los trabajadores, porque esa fue mi línea, ser representante de los trabajadores, pero no me sentía cómoda. Y llegó un momento también a la par, en la división de estudios de posgrado, que yo tenía que decidir qué vertiente iba yo a tomar en mi maestría. Si la vertiente de derecho fiscal, de derecho social o de derecho constitucional o civil, que eran las vertientes que en ese momento se tenían dentro de la división de estudios de posgrado. Hice un análisis, una reflexión profunda y dije realmente qué cosa es lo que me gusta. Y tomé algunas materias optativas de derecho fiscal en el inter de la especialidad. Y me di cuenta que el derecho fiscal implicaba un análisis técnico, profesional, conocimiento de la materia, pero además vinculada con derecho laboral, con seguridad social y con los propios impuestos. Y dije, creo que esta área es más amplia y sí me satisface. Y decidí tomar la decisión de irme por la maestría con vertiente en derecho fiscal. Empecé a tomar mis clases y tuve la fortuna de que me diera clases el doctor Ramón Reyes Veras, que posteriormente fue mi director de la investigación del doctorado, y me aclaró muchas de las dudas que yo tenía. Profundicé muchos de mis conocimientos dentro de la materia fiscal que habíamos tenido en la facultad, pero no al grado que ya se tiene en un posgrado, y decidí que mi vocación era el derecho fiscal. Además, debo decir que dentro de mis actividades, pues yo sentía que se me daba el derecho fiscal, la capacidad de razonamiento y de análisis, y eso me permitió decidir que me fuera yo por lo fiscal. Y bueno, de ahí me empecé a involucrar ya no solamente con impuestos federales, impuestos locales, pero de toda la gama, coordinación fiscal fue lo que más me gustó. Y posteriormente tuve la oportunidad de que me contrataran en diferentes espacios como consultor. Y los resultados que ofrecí fueron buenos. Digo que fueron buenos porque quienes me consultaron, la opinión técnica les resultó favorable. Entonces, pues eso me confirmó que mis habilidades, creo que estaba bien la decisión, eran en el derecho fiscal. Posteriormente, pues bueno, continúo dentro de la facultad y a la par llevo estas actividades de estar como directora, generar nuevas líneas de investigación y participar en todo lo que corresponde en las nuevas áreas, los temas de frontera. He participado en diferentes libros, participaciones colectivas, dentro de las que a mí me parecen más importantes es la enciclopedia de la Facultad de Derecho, la Magna Enciclopedia de la Facultad de Derecho, porque participaron muchos de nuestros viejos maestros, de los catedráticos que nos enseñaron y nos formaron a muchos, y que ahora nos pasan la estafeta para ayudar, para formar y orientar a los jóvenes. Y participé precisamente en el área de derecho fiscal con catedráticos tan importantes como el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles, el doctor Luis Carballo, la maestra Blanca Alicia Vera. Y a mí me tocó precisamente el área de derecho fiscal 2 o lo que sería procesal fiscal. Y hoy lo consideramos esta una obra de consulta obligada, no solamente para los jóvenes de la licenciatura, sino también para quienes incursionan en la formación de su especialidad. Y no solamente en la facultad, sino además en las diferentes universidades del interior de la República. A mí, como cuando me preguntan qué libro recomiendas donde pueda yo adentrarme de manera sólida en la materia tributaria, y recomiendo la gran enciclopedia de la Facultad de Derecho. Tiene 3 tomos para el área fiscal, un tomo introductorio, el Derecho Fiscal 1 y Derecho Fiscal 2, o lo que hoy conocemos como procesal fiscal. Entonces, pues eso me ha permitido inclusive hoy día adentrarme en todo lo que es el régimen fiscal en materia de hidrocarburos. He participado también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la línea de investigación en hidrocarburos, en lo que corresponde a cuál es el efecto fiscal. Es muy importante para el país. Sabemos que recientemente, en 2025, tuvimos reformas en materia de la carga tributaria en materia de hidrocarburos, específicamente de Pemex, con el que se derogan 3 de los derechos que antes pagaban y queda un solo derecho. Y esto genera muchas dudas de cómo va a ser, cómo se va a regular. Y esto, afortunadamente, dentro de nuestro plan de estudios de la Facultad de Derecho, se les imparte la cátedra precisamente de hidrocarburos.
Entonces hay que ser congruentes y en el área de derecho fiscal ya también nuestro plan de estudios contempla el que se les explique cómo opera el impuesto a la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos y el pago de derechos, ahora derecho del bienestar petrolero. Entonces, la verdad es que todo se conjuga. Creo que hoy en día debemos de tener una visión de análisis transversal. No solamente es el derecho fiscal, permea en lo social, en lo cultural, en lo económico y en el desarrollo del país, pero además en algo muy importante, en cuestiones ambientales, la vinculación que tiene con todas las áreas. Recientemente estoy por terminar un artículo que habla precisamente de las implicaciones en las finanzas públicas y el cumplimiento de las obligaciones de los objetivos de desarrollo sustentable. Y es fundamental, porque yo también estoy convencida que si las actividades, la política pública no se refleja en el presupuesto, no hay forma de cumplirlo. Necesariamente reflejando en el presupuesto, el funcionario público tendrá la obligación de desarrollar y la sociedad, la comunidad, de exigir ese cumplimiento. Pero si no hay recursos públicos que se reflejen en una partida presupuestal, pues aun cuando el funcionario quiera realizar actividades, pues se ve impedido, limitado. Entonces, no es posible. Yo me recuerdo que uno de los asesores en materia fiscal precisamente de Obama, Holmes, señalaba el costo de los derechos humanos. Algunos lo malentendieron y dijeron, ya ven, les vamos a subir impuestos para que se puedan proteger sus derechos fundamentales. No, el sentido de este escritor y de este especialista es, si tú realmente, Estado, quieres incorporar la protección de derechos humanos de los gobernados, refléjalo en el presupuesto. Si no hay un recurso que se asigne específicamente para esa actividad, pues todo lo que digamos es solamente palabras, discurso, demagogia finalmente, pero no se aplica en beneficio de la sociedad. Entonces, creo que una de las actividades fundamentales que tenemos que generar en la academia es formar jóvenes de manera técnica, de manera seria, pero además con algo muy importante, fomentar una cultura contributiva. Es fundamental. Y esta cultura contributiva tiene que ir acompañada con principios éticos. Yo estoy convencida que la única forma que vamos a frenar las prácticas de evasión y de elusión fiscal es con la conciencia de que nos estamos dañando a nosotros mismos. El hecho de que el erario público no reciba recursos para la redistribución de los mismos, pues simple y sencillamente genera recortes presupuestales, porque, pues bueno, el Estado obtiene dinero de lo que nosotros le aportamos para beneficio de todos. Entonces, si nosotros mismos no somos los garantes de esa aportación, de que todos estemos contribuyendo en esa proporción que nos corresponde, pues difícilmente vamos a lograrlo. Entonces, creo que la labor que tenemos es muy importante. Y creo que en la sociedad uno de los mecanismos que debemos de hacer, de incrementar, es una cultura de, inclusive yo diría no tanto de contribución o de tributación, sino de colaboración. En la medida que colaboremos para el desarrollo del país, en esa misma medida vamos a tener beneficios cada uno de nosotros. Y no ver a la práctica de evasivas como, bravo, dañaron al fisco. No, nos están dañando a todos como sociedad. Eso es lo fundamental. Y creo además que esto es una cuestión que debemos percibir desde acá. En la medida que nosotros identificamos que el beneficio es de todos, que las acciones que realizamos es en beneficio de todos y nos podemos dañar todos, en esa misma medida vamos a cambiar las actitudes, que considero que sería lo más importante en estos tiempos. ¿Consideras tú que el cursar la materia de derecho fiscal o la materia de derecho administrativo al finalizar la carrera es pertinente para los jóvenes o consideras que debiera ser en primero o segundo año de la carrera? Yo creo que es necesario que esté, la ubicación que tienen en este momento a mí me parece muy bien por dos razones. Hablar de derecho tributario implica conocer todo lo que corresponde a la celebración de contratos, es decir, derecho civil. Es fundamental para que sepan las consecuencias que va a tener el tipo de contrato que van a celebrar y los efectos en cada uno de los impuestos. Por otra parte, es indispensable cuando ya llegan con nosotros que conozcan todas las bases de lo que es derecho internacional para cuando hablamos de tratados internacionales para evitar la doble tributación. Hablamos también de todo lo que corresponde a infracciones y delitos, entonces es fundamental que cursen derecho penal. Entonces a mí me parece que la ubicación en este momento es la adecuada. Si se llevara en los primeros semestres, creo que no se alcanzaría a dimensionar.
Sin embargo, lo que yo siempre he postulado es que es indispensable que se tenga por parte no solamente de la universidad, de todas las escuelas y de la sociedad misma, el conocimiento del ABC de las obligaciones en materia tributaria. Eso es fundamental. Cualquier persona que se quiera dar de alta tiene que saber qué es su RFC, cómo lo tramita y cuál es la importancia de emitir los CFDI. Recientemente tuve la oportunidad de dirigir una tesis de un joven que realizó su servicio social en el Servicio de Administración Tributaria y tenía a cargo la atención a usuarios, pero por llamadas telefónicas, lo que le llaman el chat. Y entonces, curiosamente, al platicar con este alumno, me decía, maestra, es que a mí me llamó mucho la atención y quiero hacer sobre eso la tesis, porque hay muchas personas en la zona de Chiapas y en la zona de Oaxaca que quieren llevar a cabo la venta de sus animalitos o de sus maíz o de la producción que tengan, de sus bultos de maíz o la producción que tengan, pero resulta que no se los compran en la ciudad porque no pueden emitir facturas. Entonces ha surgido un grupo de personas que les dicen, yo te doy la factura, pero a cambio me vas a pagar tanto, y la cantidad con la que se quedan es muy importante. Entonces la gente dice, oiga, pero yo quiero vender directamente, ¿qué tengo que hacer? Y nos encontramos con que, pues bueno, tramite su registro federal de contribuyentes, dese de alta para obtener su CFDI, y nos dice, sí, pero no conocemos cómo se hace eso, no hablamos en muchas ocasiones español, no sabemos leer y escribir. Entonces es ahí donde yo creo que el apoyo de los universitarios es fundamental en integrar campañas, claro, arropados de las instituciones públicas para poder orientar qué se tiene que hacer y que esto sea algo natural. ¿Qué tienes que hacer para tu RFC? Pues muy sencillo, tu identificación, tu comprobante de domicilio, y puedes obtener en estas direcciones. Porque además el SAT ha evolucionado mucho y ahora tiene la posibilidad de que hasta por aplicaciones pueda obtener rápidamente, pero el problema es cuando llegamos a comunidades donde no tienen acceso, ya no digo a Internet, al servicio de energía eléctrica. Entonces ahí lo que se plantea es llegar con caravanas de apoyo para que se les pueda dar de alta y se les pueda orientar, y que si no hablan español haya un traductor. En campañas, esto no puede ser permanentemente, pero en campañas que se pueda llevar a cabo, y que esto empiece a permear en toda la sociedad y en todos los grupos sociales, porque es muy triste que el gobernado, el trabajador del campo, quiera darse de alta, pero sin embargo dice, no me pude dar de alta, ¿por qué? Porque no pude, porque eran muchos los trámites, o porque alguien se ofreció a hacerlo y solamente lo estaba engañando, timando. Entonces eso es muy triste, y creo que lo que debemos de hacer es atender precisamente esas necesidades, esos aspectos, para que conjuntamente sociedad y autoridades podamos llevar a cabo este tipo de programas. Entonces, creo que uno de los elementos fundamentales es que se tenga una visión y la formación de manera adecuada, integral. Por tanto, yo no creo que sea conveniente en los primeros semestres tener el derecho fiscal o procesal fiscal. Creo que está bien ubicados, pero sí se necesita a nivel nacional una campaña de cuáles son nuestros derechos y obligaciones como contribuyentes. Así como aprendemos muchas otras cosas, también hay que aprender qué es lo fundamental, porque tengas tu RFC, ¿para qué te va a servir? ¿Qué beneficios tienes? ¿Cómo se emite un CFDI? Y que es muy sencillo, porque hoy la verdad es que gracias a las nuevas tecnologías, pues es muy accesible, pero también debemos de entender que hay muchas comunidades que no conocen muchos de estos instrumentos, y que si no queremos generar círculos de pobreza y de marginación en relación a las nuevas tecnologías, es fundamental que los vayamos incorporando. Yo me recuerdo que uno de los efectos de la pandemia es que todos aprendimos a entrar con las nuevas tecnologías, y que a lo mejor si lo hubiéramos hecho planeado, no lo hubiéramos logrado. Y yo me acuerdo que cuando empezamos todos, por ejemplo, a dar las clases a través del famoso Zoom, todos tomamos clases. La universidad, la verdad es que desplegó toda su estructura para capacitarnos a través de medios electrónicos, y me recuerdo que mis maestros de 89, de 90 años, como actualmente tienen esa edad, estaban tomando el curso y nos decíamos cómo se tenía que hacer. Es decir, es una apertura al conocimiento, a las nuevas tecnologías, y no tener miedo, sino por el contrario, acompañarnos de los jóvenes para lograr esto. Y creo que de igual manera lo debemos de llevar hasta las comunidades más alejadas. Creo que es una de las labores más importantes el que se pueden incorporar. Sí, tiene muchísimos beneficios cuando se conoce y se saben usar, pero si no se conocen, pues bueno, estamos marginando y estamos generando problemas que a la postre nos van a generar círculos de pobreza.
Sí, que tienes mucha razón, Margarita. ¿Cómo se conforma el Seminario de Derecho Fiscal de la Facultad de Derecho de la UNAM? El Seminario de Derecho Fiscal está estructurado por, bueno, primero pertenece a la Facultad de Derecho, hay diferentes seminarios en diferentes vertientes. El Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas atiende precisamente todos los temas que corresponden a las líneas de investigación en Derecho Fiscal y Finanzas Públicas. Tiene vinculación con todas las demás áreas porque la intención es no solamente generar investigación en el derecho fiscal puro, por supuesto que se puede hacer, pero sí vinculadas con los aspectos energéticos, ambientales, económicos, constitucionales. Hay un equipo de maestros que son precisamente los maestros que imparten la cátedra en materia de derecho fiscal. De acuerdo a nuestra normatividad, es necesario que hayan impartido por lo menos 3 años la cátedra para que puedan ser directores de una investigación, es decir, dar el acompañamiento a los jóvenes que quieren desarrollar su investigación. Las líneas de investigación se plasmaron, se integraron a partir de la participación muy amplia que realiza el Colegio de Profesores de Derecho Fiscal. Y de esta manera, los profesores que imparten la cátedra de Derecho Fiscal o de Derecho Procesal Fiscal participan como directores en la investigación con estos jóvenes y cómo se asignan en función de la especialidad. Si llega un joven que quiere llevar a cabo una investigación en materia de precios de transferencia, pues de la gama de profesoras o profesores que están impartiendo la cátedra, quienes se dedican precisamente al litigio en materia de precios de transferencia o en las áreas que correspondan. Y entonces se platica con el profesor, se platica con el alumno, deciden que sí, que se acepta la investigación y entonces empieza todo un proceso para desarrollar lo que nosotros conocemos como protocolo de investigación, que no es otra cosa sino integrar pues, la justificación, el planteamiento del problema, la hipótesis, los objetivos de la investigación y lo más importante, conjuntamente diseñar un capitulado que le va a seguir de guía al alumno con una bibliografía mínima de 30 autores, que deben de ser no más allá de 5 años de su publicación, porque lo que queremos es que los aportes realmente respondan a las necesidades que tenemos, no solamente a nivel nacional, sino inclusive a nivel internacional. Y he de decir que tenemos el gusto de que muchos de los jóvenes han optado por complementar su investigación a través de estancias a nivel internacional en diferentes países. La UNAM, afortunadamente, les está dando la posibilidad de que realicen estancias, ya sea para concluir algunas de sus materias o para llevar a cabo la investigación. Y la verdad es que cuando regresan y complementan su investigación para ya el cierre, pues la visión con la que llegan es totalmente diferente y sus alcances en cuanto a la metodología que siguen es totalmente distinta. Entonces, eso les ha servido mucho y pues alguien que se forma a nivel internacional, obviamente las habilidades que adquiere es poder hacer comparativos, llevar a cabo una investigación en donde, bueno, en tal país se lleva de esta manera, las áreas de oportunidad que tenemos en México son estas. Entonces, en términos generales, ¿cuál es la estructura? Es un director a cargo de la dirección, estoy yo al frente del seminario, un equipo de profesores que son todos los profesores del área de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas. Conjuntamente con el seminario trabajamos muy de la mano con el Colegio de Profesores de Derecho Fiscal, que actualmente su presidente es el maestro Luis Carballo Valvanera, catedrático de la facultad y expresidente del propio Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces es una gente muy capacitada, con mucha visión, que liderea a todos los profesores. Y por otra parte, pues bueno, con toda esa estructura llevamos el apoyo de los jóvenes y los temas de investigación están en función de los intereses de cada uno. Nosotros les damos solamente las líneas de investigación, pero finalmente el que decide qué quiere investigar es el alumno. Yo les comento que en el momento en que deciden investigar y llevar a cabo su titulación vía investigación, es como si se casaran con ese tema. Bueno o malo, pero lo van a acompañar durante todo el tiempo hasta culminarlo con la defensa de la investigación a través de un jurado. Y por otra parte, pues bueno, la intención también, y es lo que se fomenta, que se pueda publicar, si no toda la tesis, porque es diferente una tesis de ya una publicación formal, sí que se les siembre el gusanito, el interés por publicar. Hay diferentes revistas que tenemos en la facultad que son electrónicas y que brindan la posibilidad, siempre y cuando los trabajos reúnan todos los requisitos metodológicos y editoriales, y les brinda el espacio.
Entonces, la intención es que se titulen, sí, pero que también sea un semillero de investigadores. Y hemos encontrado, afortunadamente, que a muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, les interesa y que a la par que han ido desarrollándose en el ejercicio profesional, en despachos o notarías o en el propio tribunal, pues que también desarrollen su participación escribiendo artículos, todavía no libros, por supuesto, pero artículos, lo cual les da muchas habilidades y les permite que sean ejemplo para sus demás compañeros de que esto es posible. Y qué mejor que un investigador inicie a los 22, 23 años, que es la edad en que se están titulando nuestros jóvenes. ¿Qué tiempo dura el cargo de director del seminario? El seminario o los titulares de los seminarios no tenemos un periodo en específico, es en función del desempeño y la disposición que exista, porque además es un cargo honorífico. Entonces, mientras de que se tenga la actitud, la disposición y por otra parte, pues el interés y que se brinden resultados, por supuesto. Entonces, no hay un tiempo límite para desarrollarlo. Eso a mí me da mucho gusto porque afortunadamente el seminario, como comentaba yo, no solamente ha dado resultados en materia de las investigaciones que se han presentado, el número de jóvenes que se titulan, sino el nivel de la investigación. Y hay por lo menos en este momento 3 jóvenes que están haciendo estancia a nivel internacional. Uno está en Inglaterra, el otro está la otra es una jovencita, está en España, en donde van a integrar precisamente el cierre de su investigación y que afortunadamente por lo menos estos 2 jóvenes ya me comentaron que tienen invitación para quedarse a trabajar como investigadores en cada uno de estos países. Entonces, es un logro, es tener presencia de la universidad, de su facultad de Derecho, de nuestra facultad de Derecho, pero además es muy importante que se conozca que los investigadores y que los jóvenes universitarios de la Facultad de Derecho están al nivel de cualquier universidad y cualquier universitario a nivel internacional. Eso a mí me parece fundamental, porque qué mejor hablar de la Facultad de Derecho y de la propia UNAM que la presencia de que diga de dónde eres egresado de la UNAM. Y con la simple presencia se refleja en el conocimiento, en las habilidades que se tiene. Eso a mí me parece muy, muy importante y obviamente respaldado por los principios éticos que también inciden dentro del catálogo de ética que nosotros que tenemos o del código de ética que se tiene y que debe ser congruente pues con las necesidades que tiene nuestro país. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente frenar la corrupción. Y en la medida que nosotros desde el semillero de formación de profesionales lo hagamos, estamos contribuyendo. Y esto tiene que ser un proceso que poco a poco vamos a ir avanzando. Yo también estoy convencida que en el momento en que reconocemos que tenemos un problema, ya tenemos el primer paso. Ya sabemos cuál es el problema y lo vamos a resolver. Y creo que en el país estamos en ese momento. Hay un reconocimiento de que hay un problema, que es corrupción, y que ya se están tomando acciones precisamente para que esto se frene. Y qué mejor que sea conjuntamente sociedad, gobierno federal, todas las entidades y la academia. Eso me parece que es importantísimo. Sí, por supuesto, es complementario. Dentro de las actividades de la asociación, Margarita, hemos tenido diversas jornadas de trabajo en las que nos has hecho el favor de acompañarnos. ¿Qué consideras tú que aporta estas jornadas de trabajo, particularmente a los estudiantes, a quienes están adentrándose poco a poco en el mundo internacional del derecho fiscal? A mí me parece que en principio conocer cómo se está regulando en otras latitudes figuras jurídicas que apenas a lo mejor nosotros estamos incursionando, pero que ya en otros países tienen resultados. Entonces, la visión que nos da el conocer otros sistemas jurídicos y cómo han dado o cómo han ido abordando la diferente problemática y cómo han mejorado o cómo han tenido problemas y aún no los han resuelto, creo que eso da una visión más amplia de valorar lo que tenemos en el país, los avances que se han tenido de nuestras instituciones, la solidez que tienen nuestras instituciones y que en esa misma medida les permite avanzar y señalar los aciertos y desaciertos que tenemos y retomar lo bueno, no simple y sencillamente criticar por criticar, sino decir, ha habido unas acciones que son mejores, que no son tan buenas y que las debemos fortalecer. Entonces yo creo que las jornadas brindan una visión integral de lo que está sucediendo en el mundo y por otra parte el interés de que México se tiene que aperturar
a todo lo que está sucediendo, no se puede aislar. En un mundo globalizado sería ilógico pretender que el alumno solamente se limite a ver lo que está pasando en el país. Y entonces este tipo de jornadas yo creo que generan dos cosas. Primero, una visión integral y dos, el interés por saber qué es lo que está sucediendo en otras latitudes. Y entonces yo creo que una de las características que tienen las jornadas es que los invitados, los participantes nos platican cómo es, sin dobleces, qué es lo que está sucediendo en su país, cómo han resuelto el problema y nos dan su opinión. Eso es lo más enriquecedor, porque sí, podemos leer algún artículo, algún libro de algún autor reconocido de esos países, pero no con la naturalidad y los ejemplos que nos brindan. Entonces, yo creo que la riqueza es esa, plantearnos las cosas como se dan al día a día y que el alumno lo pueda comprender y pueda reflexionar y decir, bueno, si allá lo están haciendo, si tuvieron ese acierto, ¿por qué no tenerlo aquí también en el país? Por supuesto, sí. Nosotros apreciamos muchísimo que nos acompañes en las jornadas de trabajo y también que fomentes la participación dentro de los maestros y los alumnos de tu seminario porque nos alienta, la verdad. Han sido jornadas que han ido creciendo en cuanto a participación, en cuanto a interés. Y pues nos da muchísimo gusto que personalidades como tú nos hagan el favor de acompañarnos y además de opinar y de opinar de una manera tan sincera y tan genuina y tan generosa acerca de nuestras jornadas. Te agradecemos muchísimo tu presencia y esperamos seguir contando con ustedes en las jornadas de trabajo que mes a mes llevamos a cabo. Claro que sí, con muchísimo gusto y quiero agradecerte, doctora, porque ese esfuerzo, ese entusiasmo deriva de quien coordina todas estas acciones, la cabeza que eres tú. Entonces, gracias por permitir que los jóvenes participen y no considerarlos solamente los especialistas ya en materia tributaria. Creo que la actividad que estás desarrollando es fundamental porque es formar a las nuevas generaciones para poder participar con una visión no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que esto es factible. Entonces, esos espacios a veces es difícil que se abran. Entonces, el que tú lo propicies, la verdad que lo agradecemos y lo valoramos. Gracias por eso y gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias por tus palabras y por acompañarnos.